Bienvenidos a Funciones 7. Bueno, la clase pasada, lo último que habíamos visto, era el tema de dominio de funciones, un tema importantísimo como para poder comenzar el estudio de las funciones. En aquellas materias como se llaman Matemática 1 o Análisis Matemático, que es la primera materia que uno ve en la facultad, o una de las primeras, claro. Y uno lo primero, además de ver lo que es la definición de dominio, ver funciones como función lineal, cuadrática, polinómica. Más allá de eso, lo más básico es entender lo que es el dominio de una función, ¿no? Primero se arranca con relación, dentro del conjunto de las relaciones están las funciones, la función se define como para todo valor de x, obviamente le corresponde un solo valor de y, uno y solo un valor de y. Esa es la definición de función, es un tipo de relación en particular que cumple esa definición, y a partir de esa definición generamos una serie de fórmulas como la función lineal, la cuadrática, la polinómica, la exponencial, la logarítmica, la homográfica, la trigonométrica, hay un montón, hay infinitas funciones. Y todas esas funciones tienen su dominio. ¿Qué es el dominio de una función? Bueno, claramente, la vez pasada, son todos los valores de x que puede aceptar la función. ¿Qué significa que acepta la función? Son todos los valores que puede procesar la fórmula de la función. O sea, son todos los valores de x que le puedo meter a la fórmula de la función y la función me devuelve otro número que es un cierto valor de y. Listo. Si yo puedo hacer eso con un valor de x, entonces ese valor de x está en el dominio. Si yo no puedo hacer eso con ese valor de x, o sea que no me devuelve ningún valor de y, entonces ese valor de x no va a estar en el dominio. Así simple, muy sencillo. Habíamos visto esto y ya, para no estar hablando en voz alta, di la introducción de la clase. Vamos a compartir pantalla si no hablo en el aire. A ver. Habíamos visto esto. Como indica el puntero láser, definición de dominio, ya lo dije, son todos los valores de x que puede procesar la función a través de su fórmula para devolver un cierto valor de y. Y es igual a f de x, una forma de mencionar la función especializada en un valor de x, que es un valor de abscisa, me da un valor de y, que es un valor de ordenada. Obviamente, en el gráfico las abscisas son el eje x y la ordenada es el eje y. Ejemplos, hay infinitos. Yo he dicho dos simples ejemplos, f de x igual a x más 1. Esto es una función lineal dependiente igual a 1 y ordenada al origen igual a 1. Yo meto un valor de x acá, le sumo 1 y me genera el valor de y correspondiente. Si vamos al gráfico, es sencillo, ¿no? Si x vale 0, y vale 1. El punto 0, 1. 0 de x, 1 de y. Si x vale 1, me levanto por acá, como dice el puntero láser, hasta el gráfico verde, y me genera la ordenada 2. Lógico, si reemplazo el 1 acá, donde dice f de x igual a x más 1, me va a quedar f de 1 igual a 1 más 1, y 1 más 1 es 2. O sea que en x igual a 1, tenemos el valor y igual a 2. Este punto que indica el puntero láser, que indico acá, sería el punto 1, 2, que es el punto de coordenadas 1 para x y 2 para y. Bueno, y así con todos los valores de x. Valores de x sobre el eje de abscisa hay infinito, porque voy de menos infinito a infinito, y tengo infinito a números reales que yo podría meter acá donde dice x para que me dé el valor de y. Es muy claro ver que esta función, que en este caso es una función lineal, no tiene ningún impedimento al respecto de poder yo reemplazar el valor de x que yo quiera. O sea, yo acá donde dice x puedo meter el número real que se me antoje. Y le sumo 1 y genero un valor de y correspondiente. Y así también, punto a punto, hago toda esta gráfica, que es una línea de trazo continuo, que son infinitos puntos uno pegados al otro, que es esta gráfica verde. O sea, vemos que no hay ningún impedimento, ningún problema de poder reemplazar cualquier valor de x a y. Lo único que tengo que hacer es sumarle 1 y ya está, y genero un valor de y. Entonces, como no existe ningún impedimento para poder reemplazar a y donde dice x, se supone que el dominio de la función, que son todos los valores de x que puede aceptar la función,
son todos los números reales. Yo ahí donde dice X puedo agregar el número real que yo quiera. Por eso se dice que no hay ningún impedimento al respecto para poder reemplazar el valor, digamos, la letra X, la variable X, por un número real. Lo mismo pasa con esta función. X cuadrado menos 1, tampoco tiene impedimentos. A diferencia del anterior, acá la X está elevado al cuadrado. Su gráfica, como vemos, la gráfica azul, o perdón, celeste, que es una parábola. Eso lo hace el GeoGebra. Lo único que nosotros hacemos es procesar cuál es el dominio de la función. ¿Qué valores de X puedo meter acá? El que se me antoje. El que se me antoje porque bueno, no hay ningún impedimento tampoco. No hay nadie que me impida poder meter un valor de X real ahí, elevarlo al cuadrado y restarle 1. No hay nadie sobre la Tierra que pueda no permitirme hacer eso. O sea, dicho eso, digamos metafóricamente, pero lo que quiero decir que nosotros no tenemos ninguna restricción al respecto de poder reemplazar acá la X por el valor que se nos ocurra en la cabeza. Entonces, bueno, el dominio son todos los reales también. Ahora, gráficamente es interesante ver eso, ¿no? Porque uno dice, yo tengo, supongamos que no doy la fórmula f de x igual a x más 1 y la fórmula g de x igual a x cuadrado menos 1. Supongamos que yo no tiro fórmulas, si yo tiro simplemente dos gráficos, uno verde, que es este, y uno celeste, que es este, que es la parábola. Y uno dice, bueno, si yo te doy el gráfico, ¿cómo sabes que el dominio son todos los reales? Por ejemplo, si yo te doy el gráfico de la función verde, ¿cómo sabes que el dominio son todos los reales? Bueno, la pregunta sería esa y responder eso es sencillo. Si yo me fijo que para todo valor de x existe un valor de y, significa que, bueno, bárbaro, puedo reemplazar cualquier valor de x ahí, y me da un valor de ordenada sobre el eje y. Y ahí grafico un punto. O sea, acá hay infinitos puntos sobre la recta. Obviamente que la recta se corta con la pantalla de la notebook o de la PC, obviamente que se supone que es infinita esta recta verde, está plagada de infinitos puntos, uno pegados al otro, por eso da la impresión que es una línea recta. Entonces, yo puedo decir, bueno, todos esos puntos, hay infinitos puntos que bordean la recta, y esa recta es infinita, y obviamente cada punto de esos tiene un valor de x asociado. Listo, entonces el dominio son todos los reales. Es como si yo agarro la función verde, se la recta, y la aplasto toda sobre el eje X. Si yo la proyecto o la aplasto toda sobre el eje X, me da el eje X, todos los números reales. Por lo tanto, puedo decir que el dominio son todos los reales. O sea, la idea de aplastar o proyectar es algo muy geométrico, ¿no? Yo agarro esta recta verde, no sé que si es una función lineal, no importa si es una función lineal, bueno, ya sé que es una función lineal porque el ejemplo, pero supongamos que no sé, que es una gráfica cualquiera. Es una recta infinita, bueno, listo, va de menos infinito a infinito, algo inconmensurable, llena de infinitos puntos, uno pegados al otro. Si yo agarro esta recta verde y la proyecto, hago la sombra de esta recta verde sobre el eje X, y bueno, me va a dar todo el eje X, y todo el eje X son todos los números reales. Ahora, si hago lo mismo, hago esta parábola que es infinita, pues esta parábola sigue por acá arriba, se va de la pantalla y se va hacia el infinito, inconmensurable e inalcanzable. Si yo, por ejemplo, proyecto esta parábola infinita, proyecto punto a punto toda la curva, pero toda la curva sobre el eje de las X, o sea, saco la sombra de esta parábola sobre el eje de las X, eso significa proyectar, sacar la sombra de la parábola toda sobre el eje X, me va a dar todo el eje X, me va a dar todo el eje X, y todo el eje X son todos los números reales, y por lo tanto ese va a ser el dominio. Cuando yo no puedo, digamos, cuando yo al proyectar o al sacar la sombra de la gráfica de una función sobre el eje de las X, no me devuelve todo el eje X, significa que el dominio no van a ser todos los reales. Y ahí, cuando el dominio de una función no son todos los reales, aparece la pregunta que aparece acá abajo.
¿Cuáles son esos impedimentos que hacen que el dominio de la función no sean todos los números reales? Bueno, ahí está. El tema de los impedimentos es importantísimo, porque habíamos visto la clase pasada que esos impedimentos me dan una serie de reglas para detectar analíticamente bien el tema del dominio de una función. Que después, ese dominio que yo saco algebraicamente es consistente, es compatible con lo que uno ve en el gráfico. Cuando el dominio de la función son todos los reales, vuelvo a repetir, proyecto toda la curva de la gráfica de la función, toda sobre el eje X. Si me da todo el eje X, entonces el dominio son todos los reales. Cuando proyecto la gráfica de la función sobre el eje X y no me da todo el conjunto, no me da todo el eje X, me da parte del eje X, significa que el dominio no van a ser todos los reales. El dominio va a ser parte de esas sombras que me da la gráfica. O sea, las sombras que me da la gráfica son el dominio. Lo que no me da sombra no va a estar dentro del dominio. O sea que el dominio se obtiene proyectando toda la gráfica sobre el eje X. Lo que me queda de sombra, eso es el dominio. Y lo que no me queda sombra, porque no me dio ninguna proyección la curva sobre el eje X, entonces eso no va a ser dominio. O sea, solamente va a ser dominio toda aquella parte del eje X, o sea, todos aquellos subconjuntos del eje X que son solamente proyecciones de la curva que me dibujan sobre el eje X. Lo que me queda proyectado sobre el eje X es el dominio. Pero bueno, la idea es hacerlo analíticamente y después compararlo con el gráfico, con lo que estamos diciendo, para que vean que las dos cosas, tanto algebraica y geométrica, son consistentes, son compatibles, van de la mano. No es que el álgebra me da a dar un dominio y la geometría de las gráficas me va a dar otro dominio. No, los dos dominios tienen que ser iguales, porque si no es una cosa de locos. Entonces, bueno, ok. Vamos a la próxima pantalla, que lo que habíamos visto era esto. Y aquí hablamos de los impedimentos famosos, muy importante. Impedimento de dominio de una función. Bueno, ¿qué significa impedimento? El impedimento significa lo siguiente. Antes, con la función x más 1 y la función x cuadrado menos 1 eran funciones buenas, por decir buenas, significaba de que yo en la x podía meter cualquier número real. No había ninguna restricción, no había ningún impedimento, puedo meter el valor de x que quiera. Y eso significa que el dominio son todos los reales. Pero no todas las funciones se comportan así, donde yo pueda meter donde dice x cualquier número real. Hay funciones que donde no aceptan todos los números reales que uno quiera, o alguno de ellos. Entonces, vamos a ver esos impedimentos, vamos a ver cuándo el dominio de una función no son todos los reales. Primer caso, cuando hay algo con x en el denominador. Yo di un simple ejemplo, f de x igual a 1 sobre x menos 1. Bueno, cuando aparece algo con x en el denominador, hay que tener mucho cuidado. Sabemos que el denominador no puede ser 0, porque dividir por 0 es imposible. Entonces, el x menos 1 que está acá en el denominador tiene que ser diferente a 0. Porque si es 0, estamos perdidos. Si es 0, x menos 1 significa que x vale 1. Si x vale 1, me queda 1 dividido 0, y dividir por 0 no se puede. Entonces, x menos 1 tiene que ser diferente a 0. El 1 que está restando pasa sumando, me queda x distinto de 1. Bueno, el dominio son los reales menos el 1 y se acabó. Listo. Si uno ahora quiere llevar todo este análisis, todo este estudio analítico del dominio que hicimos recién, que es cortito, que simplemente es una desigualdad, ¿no? X menos 1 distinto de 0, paso el 1 restando sumando, me quedo x distinto de 1, significa que por 1 no puedo reemplazar porque queda dividido por 0, lógico. Entonces, el dominio son los reales menos el 1. Ese valor hay que descartarlo de mi dominio. Pero vamos a ver que esto es compatible con lo que uno ve gráficamente. El GeoGebra lo que me dibujó es esta función que está en rojo, si me parece que es rojo, sí. A esta función que estoy indicando con puntero láser, que es la función roja, no es otra cosa que una función homográfica. ¿Por qué se dice homográfica? Tiene un sentido. Homo significa igual en latín. Y gráfica, ya sabemos, dibujo. Entonces, acá tenemos
la función homográfica 1 sobre x menos 1, y vemos que es homográfica porque si vemos esta parte del gráfico que tenemos en el primer cuadrante, es exactamente igual a la gráfica que tenemos acá abajo. Es exactamente igual, es similar. Si uno lo ve medio inclinado, con la cabeza medio inclinada, así, en esta dirección, como indica el puntero láser, si uno lo ve en esta dirección inclinada, uno puede notar el tema de lo que es la función homográfica, ¿no? O sea, si uno lo ve así, lo voy a hacer y después lo voy a borrar porque no, queda una chanchada. Si uno lo ve así, en este sentido, vamos a hacerlo un poquito más grueso, para que se ve. Si uno lo ve así, en este sentido, así con la cabeza inclinada, ahí va a ver la simetría, ¿no? O sea, uno lo que está observando es que esta parte del gráfico es igual a esta otra parte del gráfico que está acá abajo. Por eso se dice homo de igual gráfica de dibujo, igual dibujo. Entonces, ahí está el hecho de por qué se dice homográfica, no por otra razón. Ya está. Muchas veces los nombres que hay en matemática concilian bien con lo que uno ve en la realidad, ¿no? Lo concilia bien con lo que uno ve en la geometría, como con lo que uno ve en el álgebra, y otras veces son nombres medio raros que no se sabe de dónde salieron, pero bueno, de alguna manera hay que llamar a las cosas por su nombre. Pero bueno, en este caso la palabra homográfica hace mención a la función, donde vemos la simetría de la gráfica de abajo con la gráfica de arriba. Pero es un detalle, no importa, yo esto lo saco, no viene al caso. Entonces, hablando de esta función 1 sobre x menos 1, vemos que este dominio RL menos 1 es compatible con la gráfica de la función. ¿Por qué? Porque es lo que dije recién. Si yo hago la sombra, hago la proyección de esa gráfica de función homográfica sobre el eje X, vamos a obtener lo siguiente. Esta parte del gráfico que está en el primer cuadrante, si la proyecto o saco su sombra sobre el eje X, al proyectar toda la sombra sobre el eje X me queda esto que está en el puntero, que dice el puntero láser, de 1 en adelante. De 1 en adelante, pero el 1 no lo toca, porque justamente si yo me levanto por 1, como indica el puntero láser, jamás voy a tocar la gráfica de la función. Salvo que llegue al infinito, pero tampoco llego, porque el infinito es inalcanzable, jamás en 1 la gráfica va a tener un punto determinado. Yo jamás, si me levanto por 1, así como indica el punto del láser, jamás voy a tocar o me voy a topar con la gráfica de la función. Por lo tanto, no le va a corresponder ningún punto de la gráfica de la función. Lo que es lo mismo decir que si proyecto toda esta curva o saco la sombra de esta curva sobre el eje de las X, me va a quedar como dominio de 1 sin incluir a infinito. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Entiende? Y lo mismo hago si proyecto toda esta curva de abajo, la proyecto sobre el eje X. Si la proyecto sobre el eje X, o sea, saco la sombra de esta gráfica sobre el eje X, y me va a quedar un conjunto de 1 a menos infinito, sin incluir el 1, claro. Porque en 1 no está incluido tampoco por acá abajo, porque si trazo una red, digamos, yo parto del 1, y me voy verticalmente por acá abajo, como indica el puntero láser, veo que de ninguna manera ese puntero láser jamás va a tocar la gráfica de la función. Por lo tanto, como el 1 no tiene ningún valor de i por ahí abajo, o sea, no toca la gráfica de la función, se dice que x igual a 1 también está excluido del dominio por la izquierda, ¿no? Porque ahora lo analicé por la izquierda, antes lo analicé por la derecha y ahora por la izquierda. Ni por la derecha ni por la izquierda el 1 está incluido en el dominio de la función. Por lo tanto, gráficamente vemos que el resultado que obtuvimos analíticamente antes, que es que el dominio de f son los reales menos el 1, concilia muy bien, o sea, es compatible con lo que uno ve gráficamente. Bueno, el segundo caso de impedimento, de dominio, cuando hay una raíz par de algo con x. Bueno, raíz par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, raíz décima, raíz duodécima. Bueno, convengamos de que los números pares son los múltiplos de 2, los divisibles por 2. Bueno, cuando se trata de raíces pares hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué?
Como dice acá la observación acá abajo, que no existe la raíz par de números negativos. Esto es muy importante porque dijimos, raíz de 4 vale 2, pero raíz de menos 4, no sé, raíz de 4 ¿por qué vale 2? Bueno, porque 2 al cuadrado es 4. Ahora, raíz de menos 4, si hago el mismo razonamiento, y quiero sacar raíz de menos 4, y bueno, va a pasar lo mismo, a ver, ¿será 2? 2 al cuadrado es 4. ¿No será menos 2 entonces? No, porque menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2. Por la regla de los signos me queda menos por menos más. 2 por 2 es 4. Tampoco menos 4. O sea que si yo quiero pensar como pensé raíz de 4, quiero pensar de la misma forma, raíz de menos 4, me voy a dar cuenta que raíz de menos 4 no existe, porque no existe ningún número que al elevar al cuadrado me dé menos 4. Entonces, como no existe ningún número que al elevar al cuadrado me dé menos 4, por lo tanto no existe. No existe dentro del conjunto de los números reales. Sí existe para los imaginarios y los complejos, pero acá no vamos a ver todo eso. Entonces, cabe destacar que es importante que lo que está dentro de la raíz cuadrada, o de lo que está dentro de una raíz cuarta, o lo que está dentro de una raíz sexta, o lo que está dentro de una raíz décima, o lo que sea, tiene que ser un número mayor o igual a 0. ¿Y por qué 0? Bueno, porque raíz de 0 sí existe, raíz de 0, 0, porque 0 al cuadrado vale 0. Entonces, todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y de esa forma voy a poder sacar el dominio. En este caso pongo x menos 2 mayor o igual a 0, el 2 que está restando pasa sumando, 0 más 2 es 2, me queda x mayor o igual que 2. X mayor o igual a 2, o sea, de 2 en adelante, y por eso se pone así, de 2 corchete, el corchete indica que el 2 lo incluye, al infinito. El dominio se puede poner así, reales mayores iguales a 2, y ya está. Esto acá lo resolví analíticamente utilizando inecuaciones. Resolver inecuaciones es equivalente a resolver ecuaciones. La diferencia está en este cuantificador que dice mayor o igual, porque los números reales están ordenados. Convengamos que cuando uno agarra la recta real, como aparece acá en el gráfico, los números que están a la izquierda son menores que los números que están a la derecha. Esto es una forma de ordenar los números reales. ¿No? Los que están a la izquierda son menores que los que están a la derecha. Punto. Es una forma de ordenar. Es una relación de orden. O sea, los números reales cumplen una relación de orden y que yo le doy ese orden. Les induzco ese orden. Punto. Entonces, el mayor significa que del lado de la abertura, el lado del ángulo, se pone el número mayor. Y del lado de la puntita, se pone el número menor. Por eso esto se lee así: x menos 2 mayor o igual a 0. O igual porque se le pone la rayita abajo, porque podría llegar a ser igual. Pero también puede llegar a ser mayor que 0. Esto se lee así: mayor o igual a 0. Cuando despejo me queda x mayor o igual a 2. A igual a 2 significa que por eso se le pone el 2 con corchete, porque lo estoy incluyendo. Y x puede también ser mayor que 2, por eso se pone de 2 a infinito. Obviamente que la recta real no termina nunca. Cuando vemos esto en el gráfico, vemos, acá la gráfica de raíz de x menos 2 está dorada, va de 2 a infinito. El 2 incluido hasta el infinito. Antes del 2, gráficamente no vemos nada. No hay gráfica dorada del lado izquierdo del 2, pero del lado derecho del 2, inclusive el 2, hay toda una gráfica que es esta gráfica dorada. Por lo tanto, eso también es compatible con lo que uno ve geométricamente. Si nosotros proyectamos toda esta gráfica dorada, la proyectamos o sacamos la sombra de la misma sobre el eje de las X, vamos a encontrarnos de que toda esa proyección nos queda toda esta recta de acá, de 2 a infinito, inclusive el 2. Y de 2 a infinito, inclusive el 2, no es otra cosa que los reales mayores o iguales a 2, o sea, el dominio de la función raíz de x menos 2. O sea, lo que sacamos algebraicamente es compatible con lo que sacamos gráficamente. Tercer caso. Cuando aparece logaritmo de algo con x. Bien. Y acá viene la pregunta, porque lo vimos la vez pasada.
¿Qué es un logaritmo? ¿Qué me da a mí un logaritmo? ¿Qué me da a mí un logaritmo? ¿Qué me da a mí un logaritmo? El logaritmo me da una potencia. Una potencia a la que debería yo elevar otro número para que me dé un número en especial. O sea, el logaritmo de un número real es una potencia, a la cual habría que elevar un cierto número para que me dé un número real. Dicho en forma muy grotesca y rápida, no importa, el logaritmo de un número real me da una potencia de un cierto número. El logaritmo de un número real me da una potencia de un cierto número. Habíamos dicho, lo habíamos hablado en voz alta, que era el logaritmo. Y ahora lo voy a escribir, porque si bien lo procesamos así en voz alta, me gustaría aclararlo un poquito para que quede bien manchado acá en el Zoom, la pantalla de Zoom, o sea, en la pizarra de Zoom, porque el tema del logaritmo es un tema que nunca se ve bien en el secundario, uno no lo sabe o jamás lo vio. Bueno, si uno no lo vio, bueno, mejor, porque así vamos a verlo de entrada sin ningún tipo de confusión. Muchas veces uno en el secundario aplica las cosas y no sabe por qué, pero la habíamos aclarado la clase pasada que era el logaritmo. Ya lo dije, el logaritmo es la potencia de un cierto número real. El logaritmo me da la potencia de un número real. Bueno, es muy ligera la definición, más bien no quise hacer una definición, pero es muy ligero lo que estoy diciendo, quizás no estoy poniendo el punto sobre las IES, como bien se dice, porque ahora lo que quiero es aclarar muy bien qué es el logaritmo con ejemplos. Porque, porque si uno no ve ejemplos, las palabras se las lleva al viento y no tiene mucho sentido estar dando definiciones que al final no terminan clarificando nada, por ahí terminan confundiendo más. Ejemplo, qué sé yo. Ejemplos, básico. Esto es fácil, ya lo vimos igual, si lo entendimos la vez pasada, simplemente yo lo que estoy haciendo es repasando para que no haya ningún tipo de inconvenientes a futuro. Bueno, a ver, yo me gustaría hacer, por ejemplo, logaritmo de 4, no sé cuánto vale, no tengo idea. Logaritmo de 4 en base 2. Vamos a, antes de poner ejemplitos, ¿qué vamos a dar ejemplos? Voy a poner de alguna manera la nomenclatura, digamos, con qué nomenclatura se escribe el logaritmo. Bueno, el logaritmo se escribe así, log, de un cierto número real, bueno, x, en una cierta base, claro. Ahora vamos a poner la base. Eso me da un valor de i. Bueno, perfecto. Bien. Ahora, yo dije en un momento que es la potencia de un cierto número real. Sí, lo es. Pero vamos a definir lo que es la base del logaritmo. La base es un subíndice, en esta notación, que aparece, evidentemente, ahí abajo. Vamos a llamarla A. La llamamos A porque es la forma de tipificar o rotular la base de un logaritmo. ¿Pero qué significa esto? Esto se llama base para todos. Esto se llama base del logaritmo. Base del logaritmo. Tapando la letra. Esto se llama base. Base
base. Y ahora vamos a ver por qué se le dice base también. Porque uno dice base, bueno, base de una potencia. Sí, sí, tiene que ver con una potencia. Tiene que ver con una potencia, claro que sí. Entonces, ok, vamos directamente a ver que realmente el logaritmo es la potencia de un número real. Y lo es porque se define así. X, vamos a poner 8, X igual a, bueno, elevado a la I. Ahora ponemos elevado a la I. X es igual a elevado a la I. Simplemente eso. A elevado a la I. Buenísimo. A elevado a la I. O sea, es la potencia de un número real. O sea, si vemos la noción de base de una potencia, la base sería esta A. Porque lo que estoy haciendo es elevar A elevado a la I. Entonces, el logaritmo, como dice acá, me da la potencia de un número real. Me da la potencia de un número real. Me da la potencia de un número real, porque esto es una potencia. A elevado a la I es una potencia. O sea, X es igual a la I. Y esto es una potencia. Esto sería la potencia de un número real. O sea, I es la potencia y A a la I sería como una potenciación de ese número. Entonces vamos a colocar las cosas por su nombre. Esto que está acá es una potencia de un cierto número de un cierto número A, que en este caso me quedó X igual a la I. Entonces esto es una potencia. Esto es una potencia. Más bien vamos a ponerlo para no confundir. Esto es exponente. Esto es un exponente de la potencia. Una vez se confunde una palabra con la otra. Este es un exponente de la potencia, porque la potencia es A a la I. Y esto, todo esto de que está acá, a la I, no es otra cosa que una potencia. Todo esto es una potencia. Potencia. Ponemos nombre de potencia. Potencia porque nosotros sabemos que es una potencia. Lo que elevamos a un cierto número real es una potencia. Ya está, listo. Esto es ya sabido de viejos tiempos. Potencia. 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 Bueno, listo. Es la potencia de un cierto número real. A la I es una potencia. E I es un exponente de la potencia. O sea, el logaritmo es el exponente de una potencia. Creo que lo vamos a redefinir acá arriba para ponerlo mejor. A ver si puedo borrar esto. Bueno. Pongo de nuevo, no importa. Es el exponente de una potencia de un número real. Creo que vale mejor así una vez que ya lo definimos matemáticamente. Y ahora vamos a dar los ejemplos. Con los ejemplos se nota mejor todo esto. Al principio parece muy telegráfico, muy pesado, ya lo sé. Pero la matemática es una ciencia formal y no lo puedo evitar. Entonces el logaritmo es un exponente de un cierto número real. De una cierta potencia también podemos poner. De una cierta potencia. Así ya queda mejor. Una vez que ya más o menos escribí acá abajo qué significa, que vamos a entender mucho mejor. O sea, logaritmo de x en base a es i, donde i es el exponente de esta potencia. X es igual a la i. O sea, x es igual a la i. I es el exponente de esto que es una potencia. Bueno,
Así se define lo que es el logaritmo. Es un exponente de una cierta potencia. Si uno entiende bien eso, entonces ahora va a entender más claramente los ejemplos. Ejemplo, y con los ejemplos vamos a clarificar esta idea, ¿no?, teórica. Ejemplo, a ver, ¿qué ejemplos podemos dar? Muchos. Ejemplos podríamos poner, ¿no? Ejemplos. Ok. Si yo tengo, por ejemplo, logaritmo, si yo tengo lugar, lo escribo acá abajo. Ejemplos. Por ejemplo, yo tengo logaritmo, ¿no? De 4 en base 2. Quiero aclararlo esto, porque es importante. Logaritmo de 4 en base 2. Ahí abajo ponemos un 2. Logaritmo de 4 en base 2. ¿A qué es igual? Bueno, pregunta. 16. No. Esto sería el valor de i, digamos, ¿no? Que uno pone. Este es el valor de i que uno pone y que tiene que calcular, que es el logaritmo. No lo conozco, obviamente, es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Yo tengo logaritmo de x en base a. Entonces, para poder calcular el logaritmo, uno se pregunta esto. ¿A qué número debería yo elevar a? ¿A qué número debería yo elevar a? O sea, el número sería i. ¿A qué número debería yo poner, a qué número debería yo elevar la a, que en este caso sí, para que me dé x? Esa es la forma de razonar el Ah, logaritmo. 2. 2, claro, exacto. Y eso es el logaritmo. O sea, lo que quiero decir, en todo caso, 4, 4, debería ser igual. Vamos a ponerlo así con formato 14 porque no se ve bien. A 4 4 es igual a 2 elevado a la i. 2 elevado a la i. Ahí está. Ahí ponemos la i. 2 elevado a la i. Bueno, en todo caso, i tiene que ser 2, porque 2 al cuadrado es 4. Entonces, listo. Así se razona. 2 a la 1 vale 2. 2 al cuadrado, 4. Ahí está, le pegué. I vale 2. Así se razona. Una cosa fue así. Entonces, i vale 2, se terminó el chiste. Porque 2 al cuadrado es 4. I vale 2. I vale 2. Buenísimo, ya está. ¿Se entiende? Sí. Fácil. Si tuviese, por ejemplo, logaritmo, uno más, de 25, ¿no? Bien. Bueno, ahí. El 25 en base 5. Bueno. Vamos a poner 5. Entonces,
Esto va a quedar 5, o sea que 25 es igual a ver, 14, 25 es igual a 5 elevado a la i. 5 elevado a la i. Bueno, entonces va de nuevo. Habría que pensar eso, ¿no? 2. 2, 5 al cuadrado, 25. 5 a la 1 es 5. 5 al cuadrado, 25, ya está, le pegué. Entonces i vale 2, se terminó el chiste y se acabó. Bueno, así se piensa un logaritmo, o sea, no hay gran cosa. Igual a 2. Bueno. Bueno, buenísimo. Ahora, por ejemplo, si tuviese log ¿sí? de 0 igual i. Igual. Igual i. Y bueno, el logaritmo de 0 igual i. Cuando se pone log solo habíamos dicho, la clase pasada, que acá lo indiqué, cuando se dice log solo significa logaritmo en base 10. Así que esto sería un logaritmo en base 10. Entonces, yo puedo decir aquí, preguntarme, puede ser logaritmo en base 5, en base 2, en base 8, en base lo que sea. ¿A qué número debería yo elevar el 10 para que me dé 0? Esa es la No pregunta. existe. No existe. No existe. O sea, 0 igual a... Exactamente, muy bien. No existe. Eso es importante. Repasar las clases siempre anteriores. Porque... Bueno, igualmente yo lo repito, yo soy muy obsesivo en eso, así que no hay problema si uno no lo repasó. Bueno, yo lo vuelvo a repetir todas las veces que sea necesario, pero está bueno repasar todo. Bárbaro, mejor. Obvio que no existe porque, a ver, convengamos lo siguiente, yo hago 10 elevado a la i, jamás en mi vida voy a encontrar un exponente i tal que 10 a la i sea 0, jamás, 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 no existe. Por más que quiera buscar todos los números reales, todos los infinitos números reales que pueda meter en i y hacerlo con una supercomputadora, jamás 10 a la i va a ser 0. Por lo tanto, acá i no existe. O sea, 10 a la 0, todo número elevado a la 0 da 1. 10 a la 1 es 10. 10 al cuadrado es 100. 10 al cubo es 1000. Si yo hago 10 a la menos 1 es 1 sobre 10, 0,1. Si hago 10 a la menos 2, también se invierte, es 1 sobre 10 al cuadrado, o sea, 1 sobre 100, que es 0,01. Y si hago 10 a la menos 3, es 1 sobre 10 al cubo, que es 1 sobre 1000, que es 0,001. O sea, intento y lamentablemente jamás voy a encontrar en mi vida que 10 a la i sea 0 por algún valor de i. Por lo tanto, ese valor de i no existe, simplemente es eso, no existe. Bien. 10 a la i siempre es una expresión matemáticamente mayor que 0, estrictamente. Y ahora cuando veamos nosotros gráficas de funciones que se llaman funciones exponenciales, porque esta función 10 a la i es una función exponencial, ¿no? Una función exponencial es una función que tiene en su exponente una variable, en este caso la variable es la incógnita, que en este caso sí, bueno, no importa, puede ser x también, 10 a la x. Bueno, eso es una función exponencial, porque en el exponente está la variable.
Y en la base hay un número, que en este caso sería 10. Aunque hay funciones exponenciales que tienen base, donde la base también es una variable, pero bueno, es otro tipo de función exponencial. Pero la función exponencial que conocemos básicamente es la base, una base numérica, y el exponente sería la variable, que en este caso sería la i. Ya vamos a ver funciones exponenciales, pero no importa. Acá no existe, vamos a ponerlo más grande, con letra 14. No existe i. Listo. Bueno, pero no existe i, no importando en qué base. Yo lo hice en logaritmo en base 10, pero si hubiese sido logaritmo en base 5, me hubiese quedado 5 a la i igual a 0, tampoco existe. Si hubiese sido logaritmo en base 2, me hubiese quedado 2 a la i igual a 0, tampoco existe i. Y si hubiese sido logaritmo en base, qué sé yo, un medio, y es lo mismo, logaritmo en base un medio a la i, tampoco puede llegar a ser 0. O sea, no importa cuál sea la base del logaritmo, el logaritmo del 0 en general no existe. Entonces eso es una observación importante. Acá lo pusimos en algún momento, acá, en la observación 2, la vez pasada, que indica con puntero láser. No, acá, la observación 1, perdón. No existe el logaritmo de 0 y tampoco logaritmo de un número negativo. Bueno, tampoco existe el logaritmo de un número negativo. También lo voy a poner como ejemplo. Supongamos que yo quiero hacer logaritmo también decimal, ¿por qué no? Puede ser el logaritmo en base 2, en base 1 medio, en base 3, en base 4, lo que sea. El ejemplo es el mismo. Menos 2 o menos 4, qué sé yo, y quiero calcular ese valor de i. Bueno, ok. Bien. ¿Puedo trazar? No lo puedo correr. Ah, no, perdón. ¿Puedo correr, no? No. Listo, entonces voy a hacer. Ah, no existe. Bueno, estoy tratando de correr. No importa. Logaritmo, por ejemplo, logaritmo dije de menos 4, ¿no? Menos 4, ¿por qué no? Puede ser de menos 4. ¿Qué número yo debería elevar la i para que me dé menos 4? Es la misma idea de siempre. De nuevo. Bueno, entonces, lo mismo, ¿no? O sea, menos 4 es igual a 10 elevado a la i. O sea, ¿a qué número yo tendría que elevar? ¿A qué número yo tendría que elevar el 10 para que me dé menos 4? O sea, imposible, no lo voy a encontrar nunca. Tampoco existe, así que listo, muy bien. Vamos a correr acá el exponente. Por lo tanto, gracias. Bueno, entonces tampoco existe. No existe ningún número que yo haga 10 a la i para que me dé negativo. No, 10 a la i va a ser siempre un número mayor que 0. O sea, jamás voy a encontrar un valor de i tal que 10 elevado a un número me dé menos 4. Jamás, jamás. Bueno, podemos hacer la prueba con todos los números, inclusive con una calculadora. Jamás voy a encontrar un número que pueda poner acá i en el exponente del 10 para que 10 a la i me dé menos 4. Por lo tanto, no existe tampoco. No existe. No existe. No existe i. Listo, ya está. Y bueno, listo.
ya di ejemplos para aclarar lo del logaritmo, y lo que quiero enfatizar que la base tiene que ser un número real mayor que 0 y diferente a 1. Así se define el logaritmo. No puede tener base 1, habíamos dicho. Yo acá lo voy a aclarar porque es importante. La base tiene que ser mayor que 0 y diferente a 1. Vamos a ponerlo, me parece importante. Mayor que 0. Mayor que 0. Y distinto de 1. Ahora vamos a poner el igual y lo vamos a tachar así. Distinto de 1. Y distinto de 1. Eso es importante saberlo. Tiene que ser mayor que 0 y diferente a 1. No puede ser base 1. ¿Por qué no puede ser base 1? Por ejemplo, si yo tuviese logaritmo en base 1, vamos a hacer ese chiste que ya lo hicimos la vez pasada. ¿Por qué no puedo hacerlo? Ahí está el tema. Por ejemplo, el logaritmo en base 1, de cualquier número, de cualquier número, de, qué sé yo, de 16, qué sé yo, porque se me ocurre 16, no sé por qué. Y esto va a dar I. Y yo quiero sacar el logaritmo en base 1 de eso. Parece un chiste, pero no importa. Más allá del chiste hay una razón de ser de por qué no puede ser 1 la base de un logaritmo. Y ahora vamos a ver por qué, lo comentamos la vez pasada. Esto es un 1, vamos a poner un 1 ahí abajo. Como diciendo, miren, tengo logaritmo en base 1, ojo. Bueno, vamos a tratar de ver por qué no existe el logaritmo en base 1 de un número real. Porque en realidad es un hecho, o sea, vamos a ver por qué. Con la misma definición vamos a ver por qué no existe. Bueno, entonces, si ese número I existiese, debería suceder esto que voy a escribir ahora. 16 tendría que ser igual a 10 elevado, no, perdón, a 1 elevado a la I. A 1 elevado a la I. Debería ser una cosa así. Bueno, muy bien. Entonces, un elevado a la I, todo número elevado, si yo hago 1 elevado a cualquier número me va a dar 1. Si hago 1 al cuadrado me da 1, si hago 1 al cubo me da 1, si hago 1 a la menos 3 me da 1. Siempre 1 elevado a lo que sea, inclusive 1 elevado a la 0 da 1. Siempre 1 elevado a lo que sea da 1. Así que esto me termina diciendo que 16 es igual a 1. 16 igual a 1. Eso no existe. O sea, este 16 elevado a 16 igual a 1 a la I es imposible, porque 1 a la I siempre es 1. Entonces, no puede ser 16 igual a 1. Es absurdo. Absurdo. No existe I. Absurdo no existe I. Ahí está, simple, dice y llanamente. Absurdo no existe I. Absurdo no existe I. Bueno, ahí está. Enfatizo esto de logaritmo, me parece importante. Y bueno, siempre lo que está dentro del logaritmo, también lo voy a enfatizar, lo voy a redondear porque es parte de lo que estamos diciendo. Esto que está acá adentro, el argumento del logaritmo, que es la x,
Tiene que ser un número mayor que 0. Mayor estrictamente que 0. Mayor estrictamente que 0. Siempre. Esto tiene que ser mayor que 0. O sea, eso tiene que ser mayor que 0. Muy importante esto. Así se define el argumento de un logaritmo. Tiene que ser mayor que 0. No puede ser negativo. Bueno, listo. Se acabó el chiste del logaritmo. Me pareció importante porque hay que saber lo que es el logaritmo. Y volviendo al tercer caso de impedimentos de función, de dominio de función, ¿por qué hay un impedimento? Porque con la función logaritmo sabemos que, recién lo dijimos, que lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor estrictamente que 0. No existe logaritmo de 0. Ya lo vimos que el logaritmo de 0 no existe. Entonces, lo que está dentro tiene que ser mayor estrictamente de 0. No mayor igual, sino mayor estrictamente. Entonces, este 4 que está restando pasa sumando, me queda x mayor que 4. Que también se puede escribir así, de 4 al infinito. De 4 paréntesis al infinito. Y el paréntesis es porque el 4 no lo podemos tomar. Entonces el dominio se expresa así, reales mayores que 4. Lógicamente, si yo pongo x igual a 4 acá en la función logaritmo, que me queda 4 menos 4, 0, el logaritmo de 0 no existe. Ya lo vimos acá abajo de que no existía. Si pongo x igual a 3, tampoco va a existir, porque me va a quedar logaritmo decimal de 3 menos 4. 3 menos 4 es menos 1, y el logaritmo decimal de menos 1 tampoco existe. Ya habíamos dicho que los logaritmos de un número negativo no existen, como en el ejemplo de acá abajo, ¿no? El anteúltimo, que el logaritmo decimal de menos 4 no existe. Pero si reemplazo, por ejemplo, por 5, por un número mayor que 4, ese valor x igual a 5 va a estar dentro del dominio de la función, porque cuando reemplace acá x por 5, me queda logaritmo de 5 menos 4, 1, logaritmo de 1 vale 0. Logaritmo de 1 vale 0, otra de las cosas también que hay que aclarar. ¿Por qué logaritmo de 1 vale 0? Logaritmo de 1 en cualquier base vale 0, porque cualquier número elevado a 0 vale 1. Entonces, eso también lo quiero aclarar dentro de los ejemplos, ya que no tengo lugar acá, pero sí tengo lugar acá arriba. Voy a intentar ponerlo acá de costado. A ver, si tengo lugar acá. Si lo ponemos acá, no importa. Observación. Quizá tengo acá, creo que la puse como observación, si no me equivoco. No, vamos a poner acá como observación y sería un ejemplo más, pero lo pongo como observación para no hacer un amarracho y me parece interesante. Ser así, ponerlo como una observación. El logaritmo de 1 en cualquier base si lo pongo en formato 12, ¿es muy chiquito? Sí. En cualquier base da igual a 0. Es fácil de entender eso. ¿Eh? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? A ver, ¿por qué sucede esto? Vamos a un ejemplo. Yo tengo logaritmo de 1, el logaritmo decimal de 1. Puede ser logaritmo en base 2, logaritmo en base 3, logaritmo en base A. Podemos poner logaritmo en base A. Supongamos que hacemos A es un número que es la base. Acordémonos que la base tiene que ser mayor que 0 y diferente a 1, ¿no? Supongamos que este es el ejemplo que estamos dando, claro. Y supongamos que tengo la base ahí abajo, que es A, una base A, ¿no? Sabemos que esa base tiene que ser un número real mayor que 0 y diferente a 1.
Entonces, por lo que decíamos recién, de cómo pensar un logaritmo, esto se piensa así, como cualquier logaritmo. Esto se piensa así, como cualquier logaritmo. Yo tengo logaritmo de 1 en base a igual a 0. Bueno, eso significa que a elevado a la 0 vale 1. Y eso es cierto, porque todo número elevado a la 0 vale 1. Entonces, uno puede poner así, 1 es igual a elevado a la 0. Y esto es cierto porque todo número real elevado a la 0 vale 1. Todo número elevado a la 0 vale 1. Es una propiedad también. Se puede demostrar, se puede definir también, pero se podría llegar a demostrar. Pero no lo voy a hacer, lo vamos a definir así nomás. Tampoco hay mucho tiempo para ver todo. Pero ya vamos a ver todo eso, con sus demostraciones, con toda la formalidad del mundo, como se ve en la universidad. Pero ahora vamos a apuntar al examen que tenemos que aprobar, claro. A elevado a la 0 vale 1. Todo número elevado a la 0 vale 1. Linda moraleja, uno nunca se olvida. Todo número, vean, ¿no? Número elevado a la 0 es igual a 1. Esto vale la pena aclararlo porque yo dije que lo iba a aclarar, no lo hice clase pasada, pero ahora lo hago. Y esta es la otra observación que voy a redondear, lo que hay que saber del logaritmo. Hay propiedades del logaritmo, como por ejemplo, que no voy a mencionar acá y las voy a mencionar si las necesitamos, que dicen que el logaritmo del producto de dos números reales es la suma de los logaritmos, el logaritmo del cociente entre dos números reales es la resta de los logaritmos, el logaritmo de una potencia es bajar la potencia por el logaritmo de la base. Son propiedades propiamente exclusivamente del logaritmo, que no las voy a mencionar porque en la guía no aparecen, pero si en algún ejercicio tengo que usarlas, las voy a mencionar. O sea, tiene propiedades del logaritmo. Tema muy importante. Bueno, hablando del logaritmo de x menos 4, entonces x menos 4 tiene que ser mayor que 0. Bueno, ok. Pongo x menos 4 mayor que 0, despejo x, me queda x mayor que 4, que significa de 4 a infinito, donde el 4 se pone en paréntesis porque el 4 no lo agarra, no puede ser igual a 4. Sabemos que x igual a 4 no puede ser porque queda logaritmo de 4 menos 4, 0. Logaritmo de 0 no existe, ni acá ni en la China, ya lo dijimos acá abajo, en este penúltimo ejemplo que está ahí abajo, como indica el puntero láser. Ahora, vamos a ver que este dominio concilia muy bien con el tema del gráfico. Acá vemos el gráfico azul, que es el gráfico del logaritmo de x menos 4. Vemos que de 4 en adelante, vemos que de 4, sin incluir el 4, en adelante existe el gráfico de la función. Pero de 4 para atrás, de 4 sin incluir el 4 para atrás, o incluyendo el 4 para atrás, ¿por qué no? No existe nada de gráfico azul o celeste. Por lo tanto, vemos que el gráfico este azulado, que es el gráfico del logaritmo de x menos 4, me está dando el dominio de la función reales mayores que 4. O sea, si yo proyecto o hago la sombra de todo este gráfico azulado sobre el eje X, lo aplasto sobre el eje X, me va a dar el conjunto de 4 a infinito sin incluir el 4. Y ese es el dominio de la función. O sea que lo que vemos gráficamente concilia muy bien con lo que uno hace algebraicamente. Bueno, buenísimo. Yo ahora voy a guardar todo esto y vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio aplicando estas recetas, estas reglas de impedimento, el primer caso, el segundo caso y el tercer caso. Vamos a hacer un ejercicio que está en la guía y vamos a aplicar estos impedimentos como para poder ver bien la aplicación del tema de dominio. Porque lo que quiero enfatizar es lo siguiente. En una función se van a poder combinar estos tres casos. Puede ser que en una función me aparezca el primer caso, o en otra función el segundo caso, o en otra función el tercer caso, pero podría aparecer
una función donde se combinen estos casos, qué sé yo, por ahí me dan una función así, f de x es igual a raíz cuadrada de menos 2 dividido x menos 1. Entonces uno dice, ¿cómo procesa el dominio de esa función? Bueno, podríamos hacerlo ahora ya que lo mencioné, como ejercicio. Bueno, lo que voy a hacer es guardar en pantalla esto, y ahora lo que voy a hacer, una vez que lo guardé, borro todos los dibujos, me voy de esta pantalla y me voy directamente al GeoGebra. Y acá vamos a dar otro ejemplo de dominio de función, que va a ser sencillo. Ahí está, veamos. Ejemplo. Ejemplo. Yo dije recién que los casos se pueden, o los tres impedimentos, los tres casos que vimos de impedimento del dominio de la función, podrían darse, que son estos tres casos que vimos, cuando hay algo dividiendo por x, cuando hay una raíz par de algo con x, o cuando hay un logaritmo de algo con x. Si bien podrían aparecer funciones, así, funciones, digamos, con los tres casos por separado, o puede haber una función donde alberguen dos de esos casos, o tenga tres de esos casos, entonces tengo que saber analizar cuando aparecen en conjunto, en una misma función, todos esos casos a la vez. Entonces vamos a ver un caso combinado, donde aparecen un par de casos de impedimentos de dominio que estuvimos viendo. Bien. Y que esto es un ejemplo de parcial. Esto es un ejemplo de parcial, un ejercicio parcial. Dice así, hallar el dominio de la siguiente función. ¿Sí? Ahí está. Bueno, la función es esta. F de x, también dice, llamé al GeoGebra para ser tramposo, porque vamos a hacer el gráfico de la función que voy a poner acá, si es que me lo permite el GeoGebra. F de x, vamos a poner más al centro, ponemos la línea de fracción, así. Sí, ¿por qué no? Sí. Acá arriba vamos a poner raíz cuadrada . Raíz cuadrada de x menos 2 sobre x más 1. Entonces uno dice, bueno, está bien que el GeoGebra es una bonita plataforma que me puede graficar, y de ahí puedo yo sacar el dominio proyectando toda la curva que me da sobre el eje X, y esa proyección que me queda sobre el eje X no es otra cosa que el dominio, bla, bla, bla. Sí, lo puedo hacer, pero supongamos que no me dejan usar el gráfico o no tengo la calculadora gráfica a mano. Bueno, ¿cómo saco el dominio analíticamente? Bueno, por empezar, acá hay dos casos en esta función. Dos casos. En el primer caso, cuando aparece algo dividiendo por x, sabemos muy bien, tácitamente, que todo esto que está en el denominador tiene que ser diferente a 0. Porque si no es diferente a 0, bueno, no estamos cumpliendo con la regla, porque además dividir por 0 no se puede. Entonces el primer caso me dice, mirá, esto tiene que ser diferente a 0, no queda otra. Intentalo, pero vas a ver que no se puede dividir por 0.
Así que, ojo, ahora ponemos diferente a 0. Lógico. Y ponemos un 0, claro. Ahí, ahí está. Bueno, y acá ponemos diferente a 0. Y después lo que está dentro de la raíz tiene que ser un número mayor o igual a 0. Le ponemos mayor igual a 0. Ahora le ponemos la rayita del igual porque puede ser mayor o igual a 0. Eso es lo que nos dice el segundo caso de dominio. Bueno, listo. Mayor o igual a 0 y diferente a 0. Entonces, tanto la condición que a esta le vamos a llamar condición 1. Ah, qué mal que escribí, por Dios. Condición 1. Vamos a hacerlo más chiquito. Esta condición 1. Esta condición 1. Que está acá, que es que x menos 2 sea mayor o igual a 0, debe cumplirse simultáneamente con la condición 2 de que el denominador x más 1 sea diferente a 0. Las dos cosas deben cumplirse simultáneamente. Observación. Y ahora viene la observación. 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 Las dos condiciones deben cumplirse simultáneamente, si no, no puedo sacar el dominio. Deben cumplirse a la vez. Porque si no se cumplen a la vez, obviamente estoy cometiendo un gravísimo error, porque por ahí se cumple una condición y no se cumple la otra. Pero si no se cumple la otra, estoy de alguna manera incumpliendo una regla matemática, que es una de las reglas del dominio. Entonces no voy a poder sacar el dominio. Estoy haciendo algo atroz, fuera de lo normal. Entonces, vamos a resolver la parte 1. Muy bien, resolvamos la parte 1. La parte 1 me dice que x menos 2 tiene que ser un número mayor o igual a 0. Buenísimo. Lo que molesta poner la rayita ahí abajo, pero no me queda otra. X menos 2 mayor o igual a 0. Bueno, cuando uno resuelve esto, despeja la x. Ese resuelve igual que las ecuaciones. El 2 que está restando pasa sumando. Me queda x mayor o igual que 0 más 2. Bueno, voy a ponerlo porque 0 más 2. 0 más 2 es 2. O sea, me queda x mayor o igual que 2. Para que se vea que yo pasé restando sumando, ¿no? Que no hice cualquier cosa. La regla, digamos, esta regla de secundario que yo siempre me mofo de esa regla, no significa que esté mal. Si digo que lo que está restando pasa sumando, lo que está sumando pasa restando, está perfecta, y la seguiría usando y yo la sigo usando. Yo la sigo usando de por vida. Lo que quiero enfatizar que viene de algo más formal que se llama axioma de monotonía de la suma, ya lo habíamos hablado. O sea, de sumar 2 a ambos miembros, me queda x menos 2 más 2, mayor o igual que 0 más 2. El menos 2 se suma con el 2 en el primer miembro, me queda x más 0, y x más 0 me queda mayor o igual que 2. Bueno, sumo 2 a ambos miembros, eso es lo que significa, o eso es lo que me está diciendo el axioma de monotonía de la suma. Pero bueno, a la hora de despejar no voy a aplicar el axioma de monotonía de la suma, aplico la regla que yo ya conozco de colegio. Está perfecto. Solamente enfatizo de dónde sale, nada más. Esa regla sale del axioma de monotonía de la suma, que jamás el profesor me lo explicó así. Pero no importa, ya está. X mayor o igual que 2. Ya está.
Y ya no tengo que hacer más nada. Aquí mayor o igual que 2. Se terminó el chiste ahí. 1 ya está resuelto. Lo voy a recuadrar para saber que es un resultado. El resultado de 1 es ese. Vamos a la parte 2. La parte 2 del problema me está diciendo... ¿Qué me está diciendo? Hoy escribo mal, ¿eh? La parte 2 del problema me está diciendo que x más 1 es diferente a 0. O sea, el denominador tiene que ser diferente a 0, lógico. Sino que el chiste. Estoy dividiendo por 0. Entonces, de alguna manera, la forma, si yo despejo de acá, el 1 que está... vamos a poner diferente porque es diferente a 0, no es igual a 0. Entonces entiende que es diferente a 0. El 1 que está sumando pasa restando. Me va a quedar x distinto, ahora voy a poner distinto. 0 menos 1. Bien. Bueno, ahora pongo el distinto porque lamentablemente no puedo poner las cosas al mismo tiempo. Ahí está. 0 menos 1 menos 1. O sea que directamente, listo. X distinto a menos 1. X es distinto de menos 1. Buenísimo. Ahí está. Es lo que yo estoy haciendo cumplir las reglas de esos impedimentos que recién estuvimos repasando, los que me dicen cómo es el dominio de la función y qué es lo que debería hacer en todo caso. En todo caso, bueno, tengo que hacer estos dos casos que aparecen y me quedó por un lado x mayor o igual que 2 y por otro lado x distinto de 1. Bueno, también lo recuadro porque es parte de lo que yo estuve realizando, ¿no? Para poder sacar el dominio, claro, no es otra cosa. Bueno, yo dije recién que estas dos cosas se deben cumplir simultáneamente. Estas dos cosas se tienen que cumplir simultáneamente. Vamos a poner acá una llave. Linda llave ahí al costado. Estas dos cosas que están acá, lo puse entre una llave grande, se deben cumplir simultáneamente. Se debe cumplir a la vez. Ni más ni menos. Simultáneamente deben cumplirse esas dos cosas. 1 y 2. Las condiciones deben cumplirse a la vez. 1 y 2 se deben cumplir a la vez. Entonces, vamos a poner en palabras. Vamos a volver a 18. Entonces, y esto 100 palabras. Entonces, ¿cómo 1 y 2 deben cumplirse a la vez, simultáneamente, deberé, a ver si lo puedo hacer, ahí está mejor, ¿ves? Mejor, así no. Deberé encontrar un conjunto común de valores de x que cumplan ambas condiciones a la vez. Eso es importantísimo. Entonces, esto lo que debo hacer. A ver si tengo lugar ahí. Bueno, entonces, como únicos deben cumplirse simultáneamente, deberé encontrar un conjunto común de valores de x que cumplan ambas condiciones a la vez. Podría ponerlo acá abajo. Ok, entonces, siendo prolijos,
Yo lo que voy a hacer ahora es dibujar una recta real. Voy a dibujar una recta real. Voy a dibujarla acá, así. Igual esa recta real es infinita, ¿no? Entonces yo voy a dibujar el conjunto x mayor o igual que 2. Bueno, supongamos que acá está el 0. Ese es el 0. 0. Sí, pero en negro. 0. Y después voy a dibujar x mayor o igual que 2. Para eso tengo que trazar 2, ¿no? Bueno, pongamos que 2 es esto, lógico, que coincide con la escala de la hoja del GeoGebra, estos dos. Esto sería 0, 1, 2, a escala. Esto es un 2. Bueno, perfecto. Muy bien, pone 2. Pones un 2 ahí. Genial. Buenísimo. Esto es 2 para todos. Bueno, x mayor que 2, mayor o igual a que 2, x mayor o igual que 2 va a ser esto. Se lo puedo poner en 24. Vamos a poner un corchete. Ay, no. Ahí está. X mayor o igual que 2 sería esto. Que sería con el corchete, que lo voy a poner más grande, me parece. Ahora vamos a hacerlo así. 36 o 48. 48. Vamos a ponerlo más grande. ¿Qué le pasa a esto? Ahí está. X mayor o igual que 2. Ahí está ese conjunto. Corchete en adelante. Corchete significa que el 2 lo incluye. Y x distinto de menos 1. Bueno, ¿dónde está el menos 1? El menos 1 va a ser este. Vamos a trazar acá este conjunto x mayor o igual que 2. ¿Por qué no con azul? A ver, vamos a hacerlo en azul, ¿te parece? Sí, voy a hacerlo en azul, perdón. Porque necesito hacerlo en azul para que se vea. Bien, el tema del dominio ahora. Ahí está. Este x mayor o igual que 2 sería este conjunto. Y lo vamos a trazar en azul. Todo este conjunto que estoy trazando. Esto sería x mayor o igual que... Esto sería x mayor o igual que 2. Todo esto sería x mayor o igual que 2. X mayor o igual que 2. 18. X mayor o igual que 2. Mayor, igual que 2. Ahí está, muy bien. Eso sería x mayor o igual que 2. Eso es x mayor o igual que 2. Listo. Y ahora tengo que trazar el conjunto x distinto de menos 1. Eso lo vamos a hacer con un color rojo. X distinto de menos 1. ¿Quién es menos 1? En principio. Bueno, menos 1 a escala sería este valor que está acá, ¿no es cierto? A escala sería este valor, menos 1. Esto sería menos 1. Y ese valor es valor 18, 14. Esto es menos 1. Va a ser con... Eso es menos 1.
Listo. X distinto de menos 1 es como dibujar un punto blanco ahí. Lo vamos a hacer un punto blanco con color rojo. O sea, el menos 1 es como que está excluido. El menos 1 está excluido. ¿Qué significa que esté excluido? Significa lo siguiente. Significa que va a existir un paréntesis por este lado, va a ser de menos 1 sin incluir el menos 1 hacia la derecha, y va a existir un paréntesis por el otro lado, que me va a decir x menos 1 por la izquierda, sin incluir el menos 1. Por eso el menos 1 se lo dibujo con un redondelito blanco, diciéndole que, bueno, que no se admite, está excluido del conjunto. Entonces vamos a dibujarlo en rojo, lo que yo marqué. Lógico, en rojo. Todo esto, ¿no? Debe ser mejor así se ve. Todo esto en rojo sería el conjunto de x mayor que menos 1. Y para la izquierda también. Bueno, todo este conjunto es x mayor que menos 1 y x menor que menos 1. O sea, todo este conjunto es x diferente a 1. Cuando uno dice x diferente a 1, vamos a ponerlo x diferente a 1, x diferente a 1, ahora ponemos el distinto, este es el conjunto de x diferente a 1, significa x mayor que menos 1 y x menor que menos 1. Ah, menos 1, perdón. A ver si puedo borrar esto. Ay, no. Voy a hacer. Ahí está. Voy a poner de nuevo. Porque... X diferente a menos 1. A menos 1 puse 1, pero es menos 1, perdón. Lo dije bien, pero lo puse mal. Suele suceder. Entonces, esto es x diferente a menos 1. Bueno, x distinto a menos 1 significa lo siguiente, que es x mayor que menos 1 por un lado, que sería este conjunto a la derecha, del paréntesis para la derecha, x mayor que menos 1, y x menor que menos 1 para la izquierda. Bueno. Ahora, la cuestión es la siguiente. Los dos conjuntos deben cumplirse, digamos, las dos condiciones deben cumplirse simultáneamente. Y ahora viene la pregunta que te hago. Los dos conjuntos deben cumplirse simultáneamente. ¿Dónde se cumplen simultáneamente los dos conjuntos? Tanto el conjunto marcado en azul como el conjunto marcado en rojo. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se cumplen a la vez? ¿Dónde se cumplen simultáneamente? ¿Dónde se encuentran esos conjuntos? Y en, digamos, el espacio ahí en el medio. Fíjate, conjunto rojo y conjunto azul. Olvídate del negro, ¿no? El negro fue para trazar la recta. Pero ¿dónde se encuentra el conjunto rojo con el conjunto azul? ¿Dónde comparten algo? ¿Dónde se encuentran los colores? En ¿Dónde, dos. dónde, dónde se comparten los colores? ¿Dónde se juntan los colores? En dos, De 2 a infinito. claro. Acá, de 2 a infinito, se encuentran los colores.
Entonces, de 2 a infinito, podemos decir, se encuentran los colores. De 2 a infinito, se encuentran los colores. De 2 a infinito, se encuentran los colores. Y ese va a ser el dominio, de 2 a infinito. Entonces, de 2 a infinito, de 2 a infinito, o sea, de 2 inclusive el 2, de 2 inclusive, incluido o inclusive, de 2 inclusive a infinito, se encuentran ambos colores. Por ende, ese conjunto compartido es el conjunto común de valores de X que cumplen ambas condiciones a la vez. O sea, 2 puntos, 1 y 2 me va a dar igual al dominio de la función. Y ese dominio no es otra cosa que los reales mayores iguales a 2. Se puede poner así, que es más práctico, mayores iguales a 2. Ahora voy a poner ahora voy a poner un poquito más abajo. Ahí está. Mayores iguales a 2. Acá vamos a poner un igual, ¿no? Porque ahí está, listo. Y ese es el dominio de nuestra función, el dominio de la función que nos quedó. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver si el gráfico es compatible con esto que sacamos. Lógicamente el gráfico que me va a tirar GeoGebra de esta función va a ser compatible con lo que estamos sacando analíticamente. Eso es lo interesante del tema de hoy. Entonces, vamos a hacer eso. Que es lo último que vamos a hacer seguro, porque así termino la clase. Y igual a, vamos a escribir raíz cuadrada de x menos 2 sobre x más 1. Sabemos muy bien que la raíz cuadrada hay que llamar acá abajo a la izquierda, abajo a la izquierda hay un panel que es la calculadora, apretamos, hacemos clic izquierdo con el mouse. Perdón porque se mezcla con lo que yo escribí, pero acá está, acá donde estoy indicando con la manito la raíz cuadrada. Entonces apretamos ahí y aparece acá arriba la raíz cuadrada, que es lo que nos interesa a nosotros. Después ponemos paréntesis, y dentro del paréntesis acá ponemos x menos 2. Ya nos está graficando algo. Ya vemos que es la gráfica de raíz cuadrada de x menos 2, que ya lo vimos en la clase pasada, y hoy también lo repasamos. Y después todo esto, salimos, hacemos clic con el botón izquierdo del mouse, lo ponemos hacia la derecha, apretamos acá a la derecha, y lo que hacemos es, apretando la tecla que tiene la flechita para arriba, que me indica las mayúsculas, apretamos el slash, que es el número 7 en la tecla. Y ahí aparece el denominador. Ahí en el denominador vamos a poner x más 1. Listo, vamos a sacar la calculadora que me molesta y tapa todo. Ya está. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó esta función verde fea que está acá. Que no es nada fea, digamos, esta función verde que está acá. Vamos a agrandar un poquito la escala. Bueno, no sé si mejora el gráfico. Pero bueno, no importa. Esa función verde que está acá, esta función verde es esta,
que representa raíz cuadrada de x menos 2 sobre x más 1. Si vemos bien en el gráfico, el dominio que nos quedó es de 2 a infinito. ¿Está? O sea, el dominio que nos quedó es de 2 a infinito. Eso lo vamos a marcar. O sea que lo que vemos gráficamente es compatible con lo que sacamos algebraicamente, que es encontrar el conjunto común de valores de x que cumple ambas condiciones al mismo tiempo. O sea que lo que se ve geométricamente es compatible con lo que nosotros estamos haciendo algebraicamente. O sea, el álgebra y la geometría se cumplen a la vez, van de la mano, lógico. Voy a hacerlo de nuevo. El dominio son todos los reales mayores iguales a 2. Se supone que acá podría poner, si quiero, un corchete para que se vea, y lo voy a poner en verde. Voy a poner ya sobre eso. Pero en verde. Ahí está. Voy a ponerlo más grande, puedo ponerlo en 36. Sí, pero no me lo permite. Vamos a poner 28. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ese es el dominio de la función x mayor o igual que 2. A partir de x igual a 2 en adelante, existe gráfica de la función. Por lo tanto, si existe gráfica de la función, es porque obviamente el dominio de la función son los reales mayores o iguales a 2. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? O sea, moraleja, es importante lo que voy a destacar. Yo dije que las dos condiciones se deben cumplir simultáneamente. Siempre las condiciones para poder, una vez que uno analiza las posibles condiciones de impedimentos que vimos dentro de la función, lo que tenemos que hacer es hacerlas cumplir al mismo tiempo a rajatablas. Al mismo tiempo a rajatablas. Tenemos que hacer cumplir simultáneamente. O sea, en este caso, encontrar un conjunto común, y eso lo subrayo, un conjunto común de valores de x que cumplan ambas condiciones a la vez. Ese conjunto común es el conjunto que comparten ambos colores cuando yo hice esta recta real, y que cada color indica un conjunto. En este caso, el color rojo indica la condición 2, y el conjunto azul indica la condición 1. Donde se solapan, donde se encuentran ambos colores, a eso se lo va a decir conjunto común de valores de x que cumplen ambas condiciones al mismo tiempo. Y una vez que hago eso en la recta real, ya saco analíticamente cuál es el dominio de la función. Que después cuando hago el gráfico vemos que es compatible a lo que yo hice gráficamente. Nada más. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, así hay que hacer con todas las demás funciones que están en la guía. Igualmente, del ejercicio 4, anda haciéndolo. Si no te sale algo, mañana me lo decís, lo vamos viendo. Y vamos a ir a hacer, seguramente la clase que viene, vamos a practicar los ejercicios que están en esa guía, todos los ejercicios de dominio que podamos, y cuanto más ejercicios después podamos practicar, mejor. Lo que pasa es que necesito enfatizar hacer esos ejercicios porque después viene el tema de imagen, y después con imagen, que van a ser todos los valores de i que arroja la función a través de su dominio, vamos a poder ver un tema interesante, que es el tema de composición de funciones, y después el tema de función inversa. Que es Ese función... tema lo vi ahí, el de composición de funciones. Está en ¿Lo la viste? clase. Sí. Buenísimo. Bueno, bárbaro, mejor porque viendo todo esto, cuando enfaticemos dominio-imagen, vamos a ver que tiene que ver muchísimo con el dominio y la imagen de dos funciones, donde vamos a componer una función f con una función g, donde una condición va a ser importante, una condición necesaria y suficiente para que exista, por ejemplo, FOG, que es la composición de f compuesta con g. Me dice que para que exista esa composición es que la imagen de g esté incluida en el dominio de la función f. Si no se cumple eso, yo no puedo hacer una composición de funciones. Pero, no obstante, yo antes de llegar a eso necesito enfatizar bien los ejercicios que están en la guía que tienen que ver con dominio de funciones e imagen de funciones. Porque si no vemos bien eso,
obvio que no vamos a poder ver composición de funciones. ¿Alguna pregunta con respecto a esto que está en pantalla? No, ninguno. ¿Entiende? Bueno, Sí, sí. voy a guardar esto que está acá. Lo voy a guardar, PNG. La clase que viene vamos a hacer más ejercicios y sobre todo lo que está en esa guía. Si vos podés ir haciendo esos ejercicios de la guía, que están de dominio a ceros, y si podés hacer más ejercicios de temas que no vimos, también serán bienvenidos y lo vamos a revisar mañana seguramente cuando los hagas. Así que bueno, ahora sí voy a borrar todos los dibujos, ya lo guardé en pantalla, y ahora me voy. Dejo de compartir pantalla. Buenísimo, bárbaro. Nos vemos entonces en funciones 8 y vamos a hacer ejercicios de dominio para enfatizar estos 3 impedimentos. Impedimentos en el sentido que el dominio de la función ya deja de ser todos los reales, y obviamente porque hay condiciones algebraicas que no me permiten reemplazar ciertos valores de x en la x de la función como para que me arroje un cierto valor de y, para que me procese un valor de y. Por lo tanto, el dominio está como restringido dentro del conjunto de los reales. Va a ser un subconjunto de los números reales, en particular, que no va a ser, digamos, todos los números reales, van a ser un conjunto dentro de los reales. Subconjunto es un conjunto metido dentro de otro conjunto, un conjunto en particular dentro de los reales que sí acepta la función para procesar un valor de y. Por eso estas 3 reglas, estos 3 impedimentos, estos 3 casos son fundamentales. Y la moraleja final es que cuando uno saca el dominio de una función, tiene que observarse si aparecen estos 3 tipos de impedimentos. Si hay algo dividiendo por x, deberá ser diferente a 0. Si hay una raíz par de algo con x, lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. O si aparece un logaritmo de algo con x, lo de adentro del logaritmo tiene que ser mayor estrictamente que 0, porque el logaritmo de 0 no existe y el logaritmo de número negativo tampoco. Tengo que siempre ser observador, fijarme bien si aparecen estos 3 o alguno de estos 3 impedimentos dentro de una función. Todos los impedimentos que aparezcan los tengo que analizar. Y una vez que los proceso por separado, tengo que encontrar en una recta real el conjunto común de valores de x que cumplen esos impedimentos a la vez. Lo que se llama comúnmente intersección de conjuntos. Cuando uno hace la intersección de conjuntos, en este caso la intersección de las condiciones que provienen de los impedimentos, significa encontrar el conjunto común de valores de x que cumplen las inecuaciones o los resultados de esos impedimentos al mismo tiempo. Entonces dibujo en una recta, dibujo todos los impedimentos, digamos, las inecuaciones o las condiciones que me imponen esos impedimentos, los grafico en una recta real, y el conjunto común de valores de x va a ser obviamente el dominio de la función. Por eso hay que hacerlo bien con prolijidad, con diferentes colores, y donde se encuentran, donde se solapan los colores, en ese encuentro va a ser el conjunto común de valores de x que me va a definir el dominio. Así que bueno, eso lo vamos a enfatizar también la vez que viene, vamos a hacer ejercicios, y sobre todo esa guía. Así que bueno, me voy despidiendo, y nos vemos en funciones 8, si esta es la 7 creo. Así que bueno, nos vemos. Chau, chau.